Bien. Entiendo que está grabando, sí. ¿Algunas dudas que podáis tener de la asignatura antes de que sigamos? ¿O alguna aclaración sobre algún tema? ¿O de momento lo tenéis todo claro? Si no seguimos, sí que quisiera recordar, para que no haya problemas luego a la hora de superar una asignatura que en realidad es sencilla. Se ha, digamos, abierto un poco más a lo que es historia bíblica, como toda palabra de Dios, porque antes se estaba trabajando en una asignatura que heredé yo, bueno, no de un profesor anterior, sino del sistema que había anteriormente, del proyecto curricular con el que se estaba trabajando. Y era una asignatura que se ubicaba solamente en el Antiguo Testamento, pero no había nada del Nuevo Testamento. Ahora lo hemos abierto, hemos dado una amplitud, por eso en los trabajos que tenéis que hacer ya se incluye una serie de temas relacionados con el Nuevo Testamento, haciendo, en fin, caso de una manera coherente a lo que es la asignatura, que es historia bíblica. Ahora, cuando hablamos de historia bíblica, volvemos a tener cierto problema porque no es historia simplemente, es decir, es conocer los aspectos más importantes de la Biblia. Por lo cual, más que historia de la Biblia, sería una introducción a la Biblia. Sí es verdad que cuando lees la Biblia, introduces la Biblia, hay aspectos históricos, pero no es historia antigua. Es decir, si habláramos solamente de la historia en el tiempo de la Biblia, estaríamos hablando de diferentes etapas de lo que está dentro del contexto de historia antigua. Y eso es otra cosa. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, recordar también en vuestra forma de expresaros en los trabajos, incluso, como comentaremos más adelante también en el examen y en lo que se va a ir pidiendo, que los conceptos que expreséis sean lo más claros posibles. Es decir, al hablar de historia bíblica, pues surgen temas que son doctrinales, que son teológicos, tanto en toda la literatura del Antiguo Testamento, o como se suele decir en el entorno más teológico o biblicista, en el sentido de estudio de la Biblia más, en concreto, pues de la época veterotestamentaria. Que son palabras con las que los profesores pues también es bueno que os familiaricéis si es que no lo estáis. Y claro, y así pues poder llegar al Nuevo Testamento, donde se abren unos conceptos diferentes y, como comentábamos en las síncronas, tener en cuenta que hay un periodo ahí que no es algo baladí, no es algo leve, es un espacio amplio donde ocurren muchas cosas, que es el periodo intertestamentario. Y entre Malaquías y los evangelios no tenemos, digamos, palabra profética reconocida, inspirada, no tenemos pues ningún libro más, hay una página en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y eso pues debe tenerlo en cuenta en el sentido de poder despejar las preguntas que surjan al respecto. Por lo tanto, a mí lo que siempre me ha gustado en la forma, sobre todo cuando trabajamos a este nivel, es la capacidad de reflexión, no solamente responder o hacer los trabajos de manera mecánica para ir cubriendo el expediente, sino que se pueda reflexionar sobre las cuestiones que son, pues, quizás más complejas o que conllevan una serie de principios que podemos entender mejor o peor, pero que hay que ponerlo en relieve, porque a veces las cosas más oscuras se obvian o se saltan o no las entiendo, ¿no? Pues también habría que expresar, oye, pues esto no se entiende o no lo entiendo yo, o qué quiere decir esto, porque yo entendería tal cosa. Es decir, la capacidad de reflexión es importante porque tenemos que despejar también dudas, y cuando hablamos de una introducción a la Biblia o de historia bíblica, estamos hablando de tantos años, de tanto tiempo, y hablamos de historia, pero hablamos de todo un desarrollo que nosotros reconocemos como palabra de Dios, donde se dan
muchos conceptos, muchas situaciones, y no es cuestión simplemente de ver en la Biblia como una especie de libro que es mágico y simplemente por decir, aprender unos textos ya está, sino comprender hasta donde nos es posible lo que la palabra de Dios nos manifiesta. De ahí la importancia de argumentar y apoyar los temas que vemos en en todo este trabajo y hablar de los conceptos teológicos que es bueno que profundicéis en ellos. A veces trabajamos con doctrinas heredadas o que se nos han quedado impresas sin reflexión. Y es importante que tengamos claro cómo en el Antiguo Testamento, hasta llegar a Apocalipsis, pero ya en el Antiguo Testamento se van desarrollando una serie de temas que es bueno que comprendamos. Ya veíamos en la síncrona la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, los conceptos de lo que es conceptos teológicos, religiosos, en el sentido no solamente de costumbres o fiestas o leyes, sino de instituciones, ¿verdad? Como comentábamos, lo que es un sacerdote en el Antiguo Testamento, cómo cambian las cosas en el Nuevo, cómo es el ministerio de los profetas en el Antiguo, cómo se da en el Nuevo. ¿Por qué surgen diferentes ministerios en el Nuevo? ¿A partir de qué? ¿Cómo obra el Espíritu Santo en el Antiguo? ¿Cómo es en el Nuevo? ¿Cómo es la salvación en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es en el Nuevo? Es verdad que es teología, pero es que no puedes leer la Biblia sin ir percibiendo todo lo que son las enseñanzas y lo que Dios tiene para nosotros, y eso es teología, evidentemente. Es que cuando estudiamos la palabra de Dios, hacemos teología. En la Iglesia incluso se hace teología, y de hecho los teólogos, cuando hablamos de teólogos, estamos hablando de personas que se acercan a la palabra de Dios para estudiar lo que Dios tiene para nosotros, y los mayores teólogos son las mismas iglesias, a fin de cuentas, aunque a veces distingamos personajes que destacan de una línea o de otra. Bien, en este sentido, hablando quizás en el Antiguo Testamento, que es donde más años transcurren, estamos hablando de muchos años, unos 1700 años, y hablamos de 1800, digo en el tiempo que se tardó en escribir la palabra de Dios, pues es importante diferenciar las distintas etapas. En el Antiguo Testamento estamos hablando pues bueno, desde la creación, con todo lo que ello implica, hasta el último profeta, hasta el siglo IV antes de Cristo aproximadamente. Entonces, hay un montón de etapas. Sí sería bueno que tuvierais en cuenta algunas fechas claves. Bien, bien. Luego, el tema del comentario del libro, pues tened en cuenta también que es bueno que aportéis vuestra argumentación. Estábamos pidiendo comentario de la segunda parte de Willer. La primera parte supuestamente teníais que haberla leído para las síncronas, para tener una base de lo que íbamos a estar tratando. Y en esta segunda parte, efectivamente, ya todo tiene que ver con introducciones comentadas de los diferentes libros de la Biblia. ¿Cómo trabajar esa segunda parte? Pues en primer lugar, evaluar de alguna forma, es decir, sopesar, poner en valor lo que el autor dice sobre ese libro, cómo lo resume. Ahí vosotros también podéis comentar algo, ¿no? Y bueno, pues se ha dejado cosas que en un resumen deberían de estar y no están, o enseñanzas que son claves. O con esto la verdad es que está muy bien porque es muy complicado un libro tan grande resumirlo así. Sin embargo, destaca tal cosa o tal enseñanza o tal doctrina. Yo hubiera destacado esta o me parece bien. Esa es la idea, ¿vale? De haciendo este comentario, quizás incluso destacando el valor que tiene para vosotros el libro que estáis tratando en cuestión. ¿Qué más? Bueno, siempre es bueno también, si dais una opinión, y es una opinión arriesgada, o que conlleva también otros temas que son complejos o que son más profundos, podríais aportar también
apoyo bibliográfico. Pues el autor dice esto, pero hay otras cuestiones que habría que tener en cuenta y según el autor tal o en el libro tal o la misma Biblia, en fin, argumentar las cosas con una base de trabajo. Porque lo que se pide no es simplemente un comentario, sino un análisis del libro. Creo que preguntabais alguno cómo se envían los trabajos. Ya dijimos que en las fechas, que ahora recordaré, creo que tengo una pantalla más adelante donde aparecen las fechas, pues todo en un archivo. Que entiendo que no habría ningún problema. Incluso el libro. Si os diera problemas a la hora de subirlo por el peso que pueda tener los PDFs, pues lo ponéis en 2, pero vamos, todo se entrega en la misma fecha. ¿Vale? Los porcentajes en la evaluación son los que tenéis en pantalla. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Conforme avanzamos. El 60% es el contenido temático. Ahora, si solamente saco el contenido temático y no supero lo demás, no se supera la asignatura, porque habría que sacar del contenido temático, como mínimo, hay unos mínimos en cada trabajo o en cada área que lo tenéis ya también en la guía. Es decir, hay que superar por lo menos el 30% del contenido temático, es decir, sería un 3, habría que superar el 3 para tener superada esa parte. Y en el examen final, pues también, es decir, si ya es un 30%, pues en un 1,5 tenía que estar superado y así, porque si no, no se podría superar. Pero vamos, veréis que la asignatura no es complicada, estamos trabajando con la Biblia, se supone que la Biblia la conocéis también, entonces, bueno, todo eso es ya algo que tenéis. La fecha y forma de entrega, ya os comentaba, sería del 25 al 30 de junio, pero de todas formas, insisto que esto lo tengo ya en la guía del alumno. Bien. En cuanto a esto también, recordad, no he cambiado la parte de arriba debería poner fecha del examen o algo así, pero bueno, pues, se ha quedado así. Fecha y forma de entrega. 28 de junio sería el examen final, ¿vale? Que hemos recordado que es el 30%. Hablaremos un poco del examen final también, cómo hacerlo cuando llegue el momento, porque la idea es que se haga, bueno, la idea no, se va a hacer online, porque de otra forma ahora no se podría, y también cuenta como horas presenciales. Y recordar lo que os comenté de las horas presenciales, que hay que estar ahí. No, es difícil hacer un trabajo compensatorio de un examen final, porque en este caso no es como el seminario la síncrona, que podemos decir, bueno, sobre lo presencial un trabajo que esto lo podemos justificar. En este caso sería diferente, no se va a hacer un trabajo sobre un examen que no se ha hecho, ¿verdad? Por mucho que se grabe, eso no tiene sentido. Pero vamos a facilitar también que el examen sea bastante asequible, vamos a facilitar también las diferentes, digamos, sensibilidades y tener un examen que esté compuesto, yo creo que va a tener unas 3 partes, una que va a ser con preguntas tipo test, de prácticamente verdadero o falso, otra parte quizás de relación de preguntas con respuestas y otras de desarrollo. Quien le guste más desarrollar, pues ahí le irá mejor, hay otros que le va mejor el tipo test, porque es un contenido también amplio y bueno, y entra lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso es importante que leáis con tranquilidad el libro de Wheeler, en la introducción que hace a los libros, explicando un poco pues todos los procesos que se dan. Vale, esto no es necesario. Esto ya he comentado algo también. Son 3 créditos, 4 horas semanales, que es importante que el trabajo pues lo distribuyáis de forma adecuada. Que tengáis en cuenta que ser profesores, pero eso ya lo sabéis vosotros, tanto en primaria como en secundaria, pues y de religión se da una cierta transversalidad, porque los profesores no estáis
exentos de vuestra fe, de vuestras creencias, y muchas veces se enseñe lo que se enseñe, aparecen temas. Aparecen cuestiones pegadas, aunque no debería de ser, pero ocurre, y es muy difícil ser neutros. ¿Qué significa eso? Que muchas veces lo que vosotros enseñéis también puede aparecer, se puede de alguna forma destacar en un momento dado en otra asignatura incluso. Bueno, pues el profesor tal nos dijo tal cosa, y a veces hay cuestiones que surgen de esta manera. No sé si os ha pasado en otras materias como profesores o no tenéis experiencia en ese sentido, ¿no? Bueno, ya la iréis teniendo. Y luego hay cuestiones, sobre todo los pequeñitos son muy, a veces más profundos de lo que nosotros pensamos, haciendo preguntas sencillas, pero que requieren respuestas que no son tan fáciles. Cuando hablamos de que Dios es el creador y demás, pues muchas veces el niño con su sencillez te pregunta, bueno, ¿y a Dios quién lo creó? Porque si todo lo que existe lo ha creado alguien, ¿quién creó a Dios? Y a veces surgen temas de esta manera cuando estamos dando clases. Entonces, bueno, tener en cuenta que son clases para el aire y hay cuestiones que deberíamos de tener en mente. Hay tres aspectos importantes en la asignatura. Aquí aparece teología del Antiguo Testamento en la tercera parte, pero contrastando con el Nuevo Testamento, pues estoy utilizando una plantilla que tenía antes y, como decía, hemos incluido también el Nuevo Testamento y la misma plantilla ha rectificado cosas, algunas se me han ido, pero aquí cuando hablamos de la teología del Antiguo Testamento también tendremos que ver la del Nuevo Testamento. Y la línea histórica del Antiguo Testamento es verdad que es una línea muy amplia y por eso hay que tenerla clara. La del Nuevo Testamento es más fácil. Con el Imperio Romano estamos hablando de un siglo nada más, como mucho, hasta que se escribe el Apocalipsis o el Evangelio de Juan, que son los últimos libros del Nuevo Testamento, que es en torno al año 90 después de Cristo. Entonces, bueno, es prácticamente una generación lo que hay ahí, pero cuando hablamos de la historia del Antiguo Testamento, ahí podemos perdernos. Entonces, es importante, pensando en el Antiguo Testamento, que tengamos en mente todas las etapas que son más, digamos, fáciles de dividir por no solamente el contenido del Antiguo Testamento, sino por los contextos, por lo que es la historia del pueblo de Israel. Viene bien tener en la bibliografía y que tengáis vosotros, y eso también lo tenéis en la guía de alumno, algún libro de historia de Israel, en el Antiguo Testamento. Hay una de North que es muy interesante, que está bastante bien. Pero bueno, lo tenéis en la guía. Estos bloques que os he puesto aquí para referirnos al tiempo antes de Cristo son amplios y hay que tenerlos en cuenta. Génesis es la primera etapa, pero claro, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿De cuántos años? ¿De cuánto tiempo? ¿Incluimos prehistoria o solamente historia? Estamos hablando de una creación en 7 días, o estamos hablando de una creación que conlleva un proceso evolutivo de cambio, de adaptación, de lo que es incluso el universo, el planeta, lo que era, sabéis, la Pangea, cómo se van separando, haciendo los continentes, tiene eso que ver con el Nuevo Testamento. En fin, ahí hay diferentes cuestiones teológicas. Cuando hablamos de Génesis o comienzo, hablamos, de hecho, lo veamos como lo veamos, de una etapa amplia. Es interesante observar, no creo que nos dé tiempo de verlo, pero es interesante en esa etapa tan amplia tener en cuenta que la palabra día se puede entender también como etapa, porque en hebreo día significa también etapa en el sentido de tiempo amplio, y que incluso pues los 7 días
o las 7 etapas, como os comento, muchas veces no están contrapuestas con otros sentidos teóricos que se han estudiado, que se enseñan en los institutos sobre la creación, sino que vienen incluso por etapas a coincidir con los procesos que se nos explican. Pero bueno, no vamos a entrar en todo esto, creo yo. Más adelante, si nos da tiempo, podemos comentar algo. Pero es una etapa muy amplia. No hablamos solamente de Adán y Eva con sus hijos, sino que hay todo un proceso de pueblos que ahí se forman, que es una etapa bastante amplia. La creación del mundo y el comienzo de la civilización, más ni menos. Así entramos luego con la etapa de los patriarcas y pueblos que se van formando, y ahí pues ya podríamos hablar del 2000 antes de Cristo, y en cuanto a lo que se nos explica, la formación de algunos pueblos, es decir, lo que tiene que ver con Abraham cuando llega a Canaán en el año 1950 a.C., cuando hablamos de patriarcas, hablamos de estos hijos de los cuales surgirán pueblos como ese Isaac, Jacob, Esaú, las 12 tribus de Israel, que ya nos meteríamos en el 1800, en fin, hasta que José llega a estar con el faraón, se queda en Egipto, entramos ahí en ese tiempo también, pues que es un tiempo largo de cautiverio del pueblo de Israel. Y ahí estamos hablando de 1700 a 1250. Comenzamos luego también con todo lo que tiene que ver con el éxodo, la liberación, en fin, son etapas importantes que hemos de tener en cuenta. Hay incluso, por internet podéis buscar algunas tablas, porque las hay, que os pueden servir de referencia para poder entender esos tiempos acotados en etapas generales como estas, con sus años aproximados. Cuando hablamos de la entrada con Josué a Canaán, a la tierra de promisión, y de todas estas invasiones y demás, una vez que es ocupada la tierra, nos metemos ya en el tiempo de los jueces. Es decir, se distribuye la tierra, las tribus van tomando posesión de diferentes lugares, pero ¿quién coordina eso? ¿Cómo seguía eso? Josué muere y Dios levanta a una serie de personas que son los jueces. Y con los jueces estamos pues también en una etapa amplia, son unos 300 y pico años, unos 365 años, donde hay diferentes jueces que pues estarán moviendo entre las diferentes tribus, porque recordad cuando hablábamos de la institución familiar y hablábamos de los clanes y todo esto, conllevaba delimitaciones territoriales, costumbres, relaciones en el sentido familiares también, y surgían muchos problemas, y todo esto pues era necesario que lo gestionara de alguna forma estos hombres y aquella mujer que fue Débora en esta etapa de los jueces. Y hasta llegar a Samuel. Y ahí ya con Samuel nos vamos a encontrar con un hombre que hace un poco de transición, que fue gobernador, sacerdote, podríamos decir juez, y comenzamos con él en esa etapa de la monarquía. Recordamos quién fue el primer rey, ¿verdad? Que fue Saúl. Y no sé, ¿cómo entendéis vosotros el proceso llegando hasta aquí de la monarquía después de lo vivido anteriormente? ¿Lo veis lógico? ¿No lo veis lógico? A ver, animaros. No sé, yo lo que he entendido es que el pueblo, como continuamente estaba, digamos, volviendo siempre a mezclarse con pueblos paganos, pues
llegó un momento que quizás pues prefirieron pues un rey como el resto de pueblos, pensarían ellos que era mejor que, porque ellos quizás necesitaban tener un rey, digamos, carnal, Dios era su rey, pero ellos querían tener un rey visible, ¿no? Ujú. Pienso. Bueno, y qué, porque recordar la importancia de tener entre las manos no un libro, porque hablábamos de lo que es la Biblia como una biblioteca, es que hay un montón de libros, pero claro, ahí no estamos simplemente eh, leyendo literatura normal, estamos leyendo lo que para nosotros es la palabra de Dios, con todo lo que conlleva en su contexto histórico, de relaciones con otros pueblos, como dices, y con esos deseos que se nos pueden generar por influencia de nuestros propios contextos. Entonces, si eso también es palabra de Dios, lo que está ocurriendo ahí, ¿qué nos dice a nosotros eso? ¿Qué es la monarquía para nosotros? Eso es algo en el sentido de lo que, del proceso que se va dando, en el proceso histórico que se va dando en el Antiguo Testamento. Porque es una etapa que, si veis en los diferentes bloques que os dejo en la pantalla, es una etapa que está ahí en el centro de la pantalla, pero que en medio, tanto arriba como abajo, no tiene un proceso lógico, ni de continuidad, ni de antecedentes, porque precisamente el pueblo de Dios se quería entender como una teocracia, es decir, había que buscar la voluntad de Dios para que el pueblo funcionara. Entonces se introduce la monarquía, pero Saúl fue Y aprobado yo por Dios, es decir, ¿qué entendéis? eh, viendo en la etapa de los jueces, Samuel, que desde niño había tenido el corazón conforme al corazón del Bueno, Señor, eso se dice de David, Samuel realmente. se... de David, sí, perdón. Pero Pero bueno, bueno, pero hablando Samuel también era un hombre, aunque no lo diga de literalmente como de pequeño, David, aunque no lo diga así, pero también era un hombre Samuel de que buscaba a Dios. Sí. sí, sí, un hombre que buscaba a Dios. Samuel pues se sorprendió y se enfadó, ¿no? Se entristeció cuando el pueblo le dijo que quería tener un rey como los demás pueblos porque ellos querían tener a alguien que los representara y los defendiera. No tanto así que Samuel oró a Dios, como siempre él lo hacía, y el Señor le dijo, no te han rechazado a ti, sino a mí. Así es que le vamos a dar un rey. Y fue Saúl, ¿no? En ese momento, pero lo que creo yo que es la gran desobediencia que siempre eh, ha tenido el pueblo de Israel y nosotros, ¿no? Eh, a pesar de que sabemos de que el Señor hizo tantos milagros, que los sacó de Egipto, que cruzó el Mar Rojo, a pesar de todo eso, ellos siempre insistían, ¿no? De tal forma que llegaron a tener ese rey, pero Saúl volvió a hacer lo mismo que hacemos todos, ¿no? A desobedecer eh, eh, cuando no mató al rey Agag, ¿no? De los amalecitas y se quedó con parte del ganado, etcétera. E intentó, bueno, digo yo, mentir, ¿no? Al Señor diciendo que sí, que había hecho lo que había pedido el Señor, pero es donde Samuel le dice, pero ¿y ese ruido de lo tengo fresquito porque es que estoy dando clases y justo me tocaba esto, ¿no? Con los niños. Y eh, pues eso, ¿dónde está ese ruido de ovejas, de vacas y de tal? Y Saúl dijo que es para ofrecerlo en sacrificio al Señor, ¿no? Cuando el Señor lo único que quería era que obedecieran, ¿no? Que es porque, bueno, Samuel fue el último profeta y luego entró Saúl con la monarquía, ¿verdad? Y bueno, de ahí ya pasa a David y tal, pero no sé, yo lo que veo ahí en esta línea es Sí. que a Bueno, pesar Samuel de fue, todos los milagros y de... sí, sí, sí. Sí, Samuel fue el último juez, no el último profeta, pues porque los el profetas último lo juez de continuaron, Israel. pero te Sí, entiendo. sí. Ah, efectivamente, Saúl fue, digamos,
la respuesta a la petición de un pueblo que quería ser como los demás. Quizás algunas cuestiones interesantes que también se desprenden de aquí, no solamente darnos cuenta de cómo somos en cuanto a la manera en la que podemos desobedecer a Dios, es ver también cómo Dios permite ciertas cosas. Porque lo que Samuel recibe como respuesta de Dios ante el problema que está surgiendo es que si quieren rey, que le nombre rey. Y eso significa, pues, en fin, que Dios permite lo que el hombre decide hacer, aunque no esté de acuerdo. Eso quizás también puede dar un planteamiento de cómo las cosas de Dios no se pueden imponer. Y si quieren eso, pues mal, pero que aprendan. Y yo creo que ahí vemos también principios que luego se van a ir desarrollando de una forma más clara y más precisa en el Nuevo Testamento también. Es decir, que cada persona es libre, ya desde Adán y Eva, para decidir que hay un proceso en el cual Dios quiere guiar, ¿verdad? Que Dios es misericordioso, que aún a pesar de la desobediencia que manifestaba, y vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, cómo vuelve y vuelve a buscar a su pueblo para reconducirlo, pero no nos va a imponer las cosas, ahora nos advierte de los castigos. Los profetas, los castigos, más que los castigos, bueno, podríamos hablar de castigo también o de disciplina, porque Dios a quien ama disciplina, pero en realidad lo que Dios hace es aclarar lo que va a pasar si se sigue por un camino determinado, que es contrario a lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Y eso es lo que estamos viendo también en el Antiguo Testamento. Por lo cual, las cosas de Dios de aquí se puede también entender, ni se pueden imponer, ni se viven por la fuerza, sino que se requiere un sacerdocio individual de cada uno en obediencia al Señor. Pero bueno, eso es algo que se irá desarrollando y que ya vemos en tiempo de Samuel con el primer rey. Y cuando hablamos de la monarquía, efectivamente, es que luego se nos va enumerando a los diferentes reyes, todos los que existieron durante el reinado, la monarquía unida. Acordaros que hay una etapa de monarquía unida, estamos hablando del año 1000, hasta, que son 70 años más o menos, hasta el 930 a.C., y en ese es muy poco el tiempo que Israel está unido desde que se elige rey. Pues estamos hablando de Saúl del 1030 al 1010 a.C., ya entramos con David del 1010 al 970 y con Salomón del 970 al 931 a.C. Y a partir de ahí el reino se divide. A partir de ahí el reino se divide. Es decir, ya en el 930 ya ese pueblo que estaba unificado a través de los jueces, de los profetas, de aquellos patriarcas que buscaban a Dios, pues se derrumba, se divide, y constantemente vamos a ver que, excepto 2 o 3, la tónica es: reinó tal persona e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Es decir, esa es una constante que se da con mucha frecuencia en todos los reyes del Antiguo Testamento, de esta monarquía. En ese tiempo nos vamos a dar cuenta que Dios en su misericordia sigue dando profetas para advertir, con Salomón, que es otro aspecto importante en el desarrollo teológico del Antiguo Testamento. Se edifica ya dando una estabilidad el templo, que sabéis que durante el Éxodo y durante un tiempo en Canaán, estamos todavía hablando del tabernáculo, que era movido según las circunstancias lo requerían. Pero ahora había una estabilidad a partir de Salomón en el sentido pues institucional, religioso, de lo que tiene que ver con los sacrificios y con todo lo que conllevaba el templo.
¿qué hacían los profetas? Y advirtiendo, hacer ver a los reyes perseguían a los profetas. Tenemos ahí a profetas que estaban, porque cuando hablamos del tiempo unido de la monarquía, es decir, cuando hablamos de Saúl, de David y de hasta Salomón, estamos hablando de un periodo más fácil de entender. Están todos ahí más o menos, que también tenía sus complejidades, evidentemente, pero ya cuando se divide, todo se hace más complejo. Y tenemos profetas que están en el norte, otros que están en el sur, otros que comparten, digamos, ese ministerio profético en el norte y en el sur, y que van advirtiendo a los reyes que había que cambiar porque si no iban a haber más problemas. Se hacían las alianzas, que comentaba antes Rocío también, que no debería de ser con otros pueblos en base a la defensa que querían tener frente a otros que iban avanzando, cuando veían el peligro del imperio asirio, o pues a veces se unían a los sirios o a los egipcios, a veces era al revés para soportar a los egipcios, en fin. Y esas alianzas eran pues simplemente basadas en una política donde se dejaba de lado lo que tenía que ver con el proyecto, con los propósitos, con lo que Dios quería para este pueblo. Y así vamos avanzando hasta entrar pues en diferentes momentos que son claves. Es decir, el Reino del Norte empieza a tener alianzas que no son adecuadas, se unen a otros pueblos, etcétera, etcétera, y se les está haciendo ver que el pueblo se iba a deshacer. Y recordáis que surge en ese tiempo también de la división, que vamos a ver un poco un esquema general para verlo, para tener una gráfica más comprensible, con Jeroboam y con Roboam, con los hijos de Salomón, surge esa división, buscando también ya intereses personales, y porque ya de hecho con Salomón el reino internamente estaba dividido y estaba ya abocado con sus hijos a que eso fuese algo manifiesto, pero vemos que se van advirtiendo pues todas las cosas que iban a ocurrir, iban ocurriendo conforme el pueblo no obedecía. La primera caída fue la del Reino del Norte, como sabéis, con el Imperio Asirio en el año 722 antes de Cristo. Y aún viendo esto, el Reino del Sur, y viendo la problemática que exigía vivir de esa manera, creando alianzas y tal, y teniendo, digamos, la advertencia de lo que había ocurrido con sus hermanos del norte. Y recordad que cuando hablamos del Reino del Norte, hablamos de Israel, se suele hablar de Israel para diferenciar el Reino del Sur, que se suele hablar de Judá como la tribu más significativa y que daría nombre a esa parte. Y luego en el 586, efectivamente con Nabucodonosor, con el imperio babilónico, pues ocurriría lo mismo con el reino del sur siendo llevado también a la cautividad. Y tenemos ese bloque de cautiverio, también ese proceso que debemos de saber ubicarlo, por lo menos teniendo en cuenta que en esos 586, a partir de esos 586 años, el imperio del norte, del sur también está cautivo. El del norte prácticamente se había quedado deshecho ya, ya no había reyes tampoco, se había suspendido la monarquía por el imperio que le asedió y lo asumió. Se creó, recordáis, ese aspecto también ya diferenciador y discriminatorio de los samaritanos y que tiene que ver con el Reino del Norte, como esa parte del pueblo que se había manchado por las alianzas y por todo esto, y ahí ya pues había una diferenciación que sabéis que en tiempo de Jesús se destaca como una realidad que ya se estaba dando anteriormente. Y bueno, pues esos 70 años de cautiverio con Daniel y con las últimas etapas que se dan, vemos, en fin, aquí hay pues una serie de circunstancias que también son muy, muy complicadas.
en la forma de la que el pueblo tiene que someterse a un imperio con el que no está de acuerdo, en sus postulados religiosos. Vemos cómo Daniel, en ese llamamiento que Dios le hace, pues trabaja con su pueblo para evitar que eso no llegue a asumirlo sin una oportunidad de restauración, y cuando llega a la influencia persa con Ciro inicialmente, pues se permite la restauración. Que no es una restauración tal cual, sino que es una tolerancia la que se permite al pueblo reconstruir su ciudad. Unos se van a la zona de Jerusalén para reconstruir la ciudad, el templo, con Zorobabel, con Nehemías, en fin, Esdras. Ahí tenemos esos dos libros que nos explican todo esto. Y mientras tanto, ahí tenemos también esos otros libros que pues nos recuerdan todo este, no tanto libros, sino estoy pensando en el libro de Esther, que nos recuerda también esa etapa donde el pueblo también está en otros lugares, no solamente en Jerusalén, pero hay una etapa de tolerancia donde se les permite salir, pero todavía están siendo supervisados y controlados. Y así es como se va llegando al final del Antiguo Testamento, con ese exilio, con esa restauración, para entrar en lo que sería el periodo intertestamentario, unos 400 años antes de Cristo. Y en el periodo intertestamentario, pues también se van a dar una serie de cuestiones que hemos de tener en cuenta a la hora de adentrarnos en el Nuevo Testamento, con todo lo que ya nos encontramos respecto a lo que se ha ido constituyendo o instituyendo durante ese periodo intertestamentario. En fin, ahí tenemos a Palestina gobernada por los Seleucidas, esas corrientes helénicas. En fin, no puedo resumir demasiado eso porque son muchos años, y tenéis que... El libro que os comentaba, que tenéis también por internet, entre los dos testamentos, pues yo creo que destaca por lo menos lo más importante de esa etapa, y podéis verlo. También el de Halley, el compendio de la Biblia, tiene también una parte donde trata bastante bien lo que tiene que ver con ese periodo, y también lo tenéis por internet, si no lo podéis conseguir de otra forma, como PDF. Recordad que es en esa etapa donde ocurren pues todas estas cuestiones que son tan importantes, como es importantes en el sentido de nuevas instituciones, que ya hablamos, no voy a pararme ahora en eso, pero el desarrollo de la sinagoga, partidos políticos, religiosos, Sanedrín, en fin, toda esa etapa donde incluso se escriben los libros que nosotros conocemos como deuterocanónicos. Bueno, la Iglesia Católica los conoce como deuterocanónicos, pero ser admitido en un segundo canon, pero que nosotros entendemos como libros apócrifos. Y nada, y así llegaremos en un tiempo donde con Herodes el Grande reinando en esa parte de Jerusalén, pero sometidos al Imperio Romano, pues nace Jesús, y comenzamos ya con esa etapa nueva. Bien, lo que he ido mencionando, aquí tenéis una pequeña gráfica. Como digo, hay muchas tablas que podéis encontrar también, las tenéis en diferentes libros, pero incluso por internet tenéis algunas que están bastante bien, como esta, y que por lo menos os puede dar las áreas más destacadas o más importantes, con las cuestiones también teológicas que se desprenden de forma más significativa durante esos tiempos, ¿verdad? Es decir, todo lo que hemos hablado nada del diluvio, la etapa antediluviana, pues tiene unos aspectos, pero a partir del diluvio también se dan una serie de cuestiones que son muy significativas, entrando ya con
con los grandes patriarcas, como decíamos, a partir de, recordad que Abraham, recordáis de quién procede, cuál es su línea genealógica relacionada con el tiempo después del diluvio. Es decir, Abraham surge de los semitas. Es decir, recordad que estamos hablando de Sem, de Jafet, de Cam y Jafet, y de esa línea, es decir, estamos hablando de una etapa post-diluviana y donde surgen esas grandes tribus con los diferentes patriarcas, donde se va hablando ya de una nación, de una tierra, en fin, ya va habiendo una configuración de un pueblo de Dios con un propósito determinado. Y desde ahí ya, recordad que desde Génesis, desde el protoevangelio que mencionábamos, de capítulo 3:15 de Génesis, se va conformando todo lo que es la instrumentalización de un pueblo que tiene que ser misionero, que tiene que predicar el evangelio, y el evangelio son buenas nuevas, salvación en un entorno tan complejo que se desprende de la desobediencia y de haber dejado a Dios de lado. Así, pues podemos ver en esta gráfica el tiempo de la esclavitud, el éxodo, esos 40 años, cómo se reciben las leyes, que es en ese tiempo determinado, no solamente el decálogo, sino que hay cientos de leyes que se van recibiendo y que en la Torá podemos ir viendo, en el Pentateuco, en esos 5 primeros libros de la Biblia, y luego pues en las invasiones, las conquistas, hasta que los jueces pues van, digamos, consolidando territorios y surge ese Reino Unido, reino dividido. Luego ya Judá se queda en esa parte prácticamente solo, el reino del sur, hasta entrar en cautiverio, retorno y los años de silencio, que es el periodo intertestamentario para llegar a Cristo y así pues poder enseñar cuál es el cumplimiento del Mesías como Cristo, cuál es el significado de la cruz, por qué Jesús muere, las consecuencias de toda esa desobediencia que partía de Adán y Eva y que se plasma de una forma determinada. Con el templo se van explicando todas esas cuestiones que tenían que ver con los sacrificios y que todo estaba enfocado, como dice Hebreos, hasta Cristo. Es decir, en Jesús se cumple la ley y los profetas y todo aquello que se había ido enseñando, porque era, digamos, el propósito principal de lo que se iba desarrollando en el Antiguo Testamento. Propósito de Dios, recordad ese principio que comentábamos del sensus plenior, es decir, los profetas, los sacerdotes, los reyes iban buscando la voluntad de Dios, pero en conjunto Dios iba guiando todo a pesar de las acciones equivocadas del hombre para ir planteando su voluntad a un mundo que necesita volverse a Él, ¿no? Y ahí donde estamos. Así se forja la Iglesia con una, digamos, una luz mucho más amplia de todo lo que ha sido el proceso, teniendo ya el Antiguo Testamento y habiendo nacido Jesús, habiendo pasado ya por todo lo que tiene que ver con la cruz, con la redención, entramos en una iglesia que se constituye como cumplimiento de la palabra de Dios hasta ese tiempo, para seguir proclamando el Evangelio en nuestros días. Bueno, como veis es muy amplio y me puedo quedar aquí hablando y podemos continuar. A veces se nos habla de dispensaciones. No sé si habéis oído hablar de eso, o donde movéis se habla de movimientos o de una teología dispensacionalista. ¿Os suena de algo? ¿No? Dale, sí. El término sí me suena, pero no sé exactamente si son diferentes tratos de Dios en diferentes momentos con el pueblo, no sé explicarlo. Sí, bueno, en realidad, bueno, tampoco vamos a meternos, es más bien, eso tiene que ver con una enseñanza teológica basada en una línea, digamos, no sé si decir fundamentalista, en la forma de entender la palabra de Dios, donde todo se divide por dispensaciones. Y se habla de que estamos en una dispensación determinada, habiendo pasado la otra, la siguiente, y eso lleva a ciertos vaticinios, digamos, de que si estamos en la última
dispensación, pues tiene que ocurrir tal cosa. Si quien sigue esas líneas, pues lo que hace es dividir por años cada una de esas dispensaciones y ir contando los procesos. Pero yo no voy a hablar de eso. Yo creo que, por lo menos personalmente, yo no creo que tengamos que clasificar las cosas en dispensaciones y que ahora estamos en la última. Estamos en los últimos tiempos, pero no hace falta hablar de una dispensación y sobre todo cuando hablamos de dispensacionalistas estamos hablando de otras cuestiones que conllevan una serie de profecías que se entiende que se tienen que cumplir de una manera determinada y ahí donde a veces yo creo que no debemos de llegar. Sin embargo, hay un gráfico que a mí me gusta que utilizando esas diferentes dispensaciones, no sé si tengo aquí el libro, de dónde lo copié, no sé si lo tengo a mano. Sí. Bueno, no lo veo ahora mismo, por ahí lo tengo, sí, creo que está aquí. Vale. En realidad, este libro se titula El panorama de la Biblia. Está bien para lo que pasa es que yo no sé incluso si se encuentra todavía en las librerías. Y efectivamente, pues la primera dispensación es lo que se llama la edénica, con Adán y Eva, y se explica así pues hasta el diluvio. Luego se entra en la segunda, que es la dispensación post-diluviana, y que va hasta los patriarcas. Lo que pasa es que, bueno, está bien para parcelar, digamos, las etapas, pero no hace falta hablar de dispensaciones tampoco. Luego está la quinta, que es la legal, y que va hasta la cruz, y luego está la sexta, que es la eclesiástica, que es cuando se forma la iglesia, le llaman la dispensación eclesiástica, para luego hablar de la mesiánica. Y ahí es donde yo creo que serían las cosas, sobre todo cuando se habla de la mesiánica, porque la séptima dispensación se supone que es cuando Jesús viene en su segunda venida, ahí se termina la sexta, y termina, vamos, con el juicio. Hay un juicio, los que están en Cristo se van con el Señor, y se empieza una etapa milenial. Y ahí se habla también de, bueno, en realidad el juicio, algunos lo ubican en esa parte, en esa séptima dispensación, de ahí que luego se abra otra polémica que tiene que ver con personas que siguen corrientes postmileniaristas, premileniaristas, mileniaristas, amileniaristas, y yo creo que todo eso no da lugar a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Pero bueno, vamos por partes. En esta pantalla que veis inicialmente, pues bueno, estamos viendo cómo hay un recorrido hasta llegar, que además en este libro que os decía, va con una línea roja dando a entender la redención de Jesús, es decir, cómo va todo encaminado para llegar hasta la cruz. Y esa línea roja nos ayuda a entender un poco ese sensus plenior, o esa línea que se va dando en toda la palabra de Dios. Nos encontramos con los hijos de Adán que decíamos, Caín y Abel. Abel muere, entonces Set, que significa el que lo sustituye, pues es digamos, la descendencia que sigue teniendo el pueblo que llegaría a ser el pueblo semita o el pueblo de Israel con Jacob. Ahí vemos cómo los patriarcas o las personas más destacadas hasta llegar a Noé, y luego ya ahí los tres hijos de Noé, para llegar también a esta etapa donde todavía en esa primera etapa, pero con todas las cuestiones de la Torre de Babel, y hasta llegar a los patriarcas principales de Abraham, Isaac y Jacob. Veis que Jacob cambia el nombre por Israel, y ahí se entra ya en esa etapa donde se llega a Egipto, y se dan todas esas circunstancias de esclavitud. Claro, con todo esto vemos que en la línea histórica que estamos viendo de
del pueblo de Israel, que los hijos de Jacob no son solamente los hijos de Jacob, sino que esas 12 tribus conllevan también esa complejidad de pueblos que se van formando y que los jueces posteriormente tendrían una responsabilidad para guiarlos también a estar en orden. Interesante es también cómo todo esto surge lo comentábamos en la clase síncrona que tuvimos, hablando de la institución de la familia, de una familia que no es el prototipo que tenemos hoy. Una familia monógama, una familia que debería estar en la voluntad de Dios en ese sentido, pero ocurre como con Saúl. Cuando os preguntaba, bueno, ¿era la voluntad de Dios? ¿Dios permite? Bueno, aquí vemos que en realidad los 12 hijos, 13 contando a Dina, la hija también de Jacob, son los que, digamos, componen ese pueblo que será el pueblo de Israel. Y son hijos de diferentes mujeres, empezando por Lea, que es de donde viene, si podéis ver, la tribu de Judá, que precisamente no era la mujer que Jacob amaba, pero de ahí viene la tribu de Judá, pasando por las sirvientas, como sería Zilpa y Bila, llegando hasta Raquel. Entonces, bueno, ahí hay un proceso complejo que está bien tener en cuenta para ver un poco los procesos. Eso decía que, como es un periodo tan amplio, estaría bien que tuvierais los puntos principales más o menos claros. ¿Vale? Ajá. Bueno, esto ya lo hemos comentado, no vamos a volver a ello. Ya veis que a partir de Salomón, pues, con Roboam y Jeroboam al norte, pues el imperio se divide y se dan estos procesos también, con diferentes reyes en el norte, en el sur, y hasta que primero se deshace el reino del norte en el 722, como comentábamos, y el del sur en el 586. Bien. Entramos en ese periodo del cautiverio con diferentes profetas y bueno, la reconstrucción, la restauración. Vamos adelante, bueno, no da tiempo de comentarlo todo. Aquí tenéis una breve cronología del cautiverio judío. Efectivamente, podéis ver en el cuadro de la izquierda la caída del norte, del reino de Israel, que comenzó con Jeroboam, que es, digamos, asumido por los asirios. Y como poco a poco, hay incluso, porque en el 586 no es cuando sufre el primer palo el pueblo del sur y es llevado cautivo, sino que hay diferentes deportaciones. Es decir, el 586 fue la última donde ya se deshace todo, se queda todo en ruinas. Se destruye la ciudad, se destruye el templo, pero es que ya había habido una primera deportación, ya había habido una segunda con el rey Joaquín, que ya era, además, como veis en el cuadro, de 10.000 personas, hasta que al final, ya en el 586, Sedequías sería el último rey que termina con ese periodo, ¿no? Y vemos también a los profetas ayudando en ese tiempo, haciendo ver que no es por un lado, que es por otro, en fin, en todo ese proceso. Nos vamos a encontrar con profetas como, ya que estamos mencionando esto, como Isaías. Recordamos que hay unos profetas que llamamos los profetas mayores. No sé, ¿acordáis la distinción entre profetas mayores y menores, verdad? ¿O no? Sí, cuando hablamos de profetas mayores estamos hablando de libros que son más amplios. También se habla cuando hablamos de jueces mayores y menores, cuando se dedica más tiempo a un juez determinado en la Biblia,
En el libro de Jueces vemos que son periodos más amplios con uno que con otro, otros prácticamente no es nada, y se habla de jueces mayores para hacer esa distinción. Bueno, cuando hablamos de Isaías, hay diferentes etapas que uno dice, bueno, un hombre no pudo vivir todas estas etapas, sin embargo se atribuyen todas a Isaías. Y se habla de diferentes autorías de este libro. De hecho, hay quien habla de Isaías, Deutero-Isaías, Trito-Isaías y Tetra-Isaías, como 4 etapas dentro de Isaías que fueron escritas por diferentes personas inspiradas por el Señor. Pero bueno, no vamos a entrar en todo ello, pero que tengáis en cuenta que a veces podemos encontrarnos con esa realidad de decir, bueno, pero no me cuadra muy bien. Y bueno, ya estuvimos hablando de la diferencia existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una de ellas, que también es importante, yo creo que no mencionamos, pero que debemos tenerla en cuenta, sobre todo, por ejemplo, en aquellos que hacen hincapié en una séptima dispensación, donde se tienen que dar 1000 años y todas estas cosas, que Jesús viene y luego habrá 1000 años, bueno, esos son los posmileniaristas, pero luego están también los premileniaristas, que dicen, no, primero habrá 1000 años como una oportunidad de gracia y luego es cuando Jesús vendrá. En fin, hay una serie de cuestiones que están ahí, que ya digo, ahí nos pueden venir de fuera de la Biblia, porque muchas veces son cosas que nos vienen de fulanito y sultanito, que ha escrito un libro determinado que ha influido y no tanto que salga de lo que es la palabra de Dios. Pero bueno, no voy a entrar en esto de nuevo, pero sí hacer ver que hay instituciones muy importantes como es el templo, que tendría un significado fundamental porque se desarrolla desde Adán y Eva, con el altar simplemente. Es decir, el mismo tabernáculo, el mismo templo, tiene sentido desde el altar. El altar tiene que ver con el sacrificio, y el sacrificio tiene que ver con el pecado de Adán y Eva. Y el primer sacrificio, ¿recordáis cuál fue? ¿Recordáis cuál fue el primer sacrificio que se ve en la Biblia? No sé si es correcto, pero cuando Dios, digamos, ellos pecan y los cubre Sí, con efectivamente. pieles, ¿no? Sí, eso es. De un corderito o de un Bueno, animal no para... sabemos, pero ahí estaban con pieles. Entonces ya entendemos que ahí hay ya sacrificio, es decir, el hecho de que Adán y Eva estaban desnudos, la vergüenza, en fin, ahí tenemos que ver los principios que se van desarrollando, lo que causa el pecado, cómo Dios describe las cosas que van a ir ocurriendo. En ese proceso hay algunos que incluso hacen una delimitación de lo que es las competencias del hombre y la mujer, pues, y se entiende a veces, yo creo que de manera equivocada, como normativas que Dios da. El hombre trabajará con su sudor, con el sudor de su frente y tal, que cual, y la mujer tendrá hijos y no sé qué, y bueno, y en realidad algunos dicen, claro, es que se está hablando de que la mujer pues se tiene que dedicar a una cosa, el hombre a otra, y se parcela el papel de la mujer, el papel del hombre, y en realidad ahí de lo que se está hablando, o entiendo que se está desarrollando y Dios está haciendo ver en su palabra al pueblo que se está formando y a nosotros en este tiempo, es una descripción de lo que iba a ocurrir por efecto del pecado. Pero una descripción no es una prescripción. Es decir, Dios no prescribe que tiene que ser así, sino que la consecuencia del pecado es esa. No sé si me explico. Porque hay cuestiones básicas que desde el Génesis debemos de entender para así comprender también luego los textos que pueden resultar más difíciles en la Biblia. Habrá cosas que a lo mejor no tengamos toda la luz necesaria para comprenderlas, pero cuando tenemos una buena base en esos principios que se van desarrollando desde Génesis, eso nos va a ayudar a entender mucho mejor el resto. ¿De acuerdo? No sé si incluso recordáis algún texto en especial que para vosotros sea complicado, pero podríamos pensar un poco en fin, hay diferentes momentos donde se habla, lo hemos estado viendo también, de esclavitud o de poligamia o de diferentes dioses, como si existieran diferentes dioses, etcétera, etcétera. Y son cuestiones que hay que ir entendiendo en ese desarrollo que se va dando, donde Dios va guiando lo que
tenía que ser un pueblo sometido a él. Tenemos que saber distinguir lo que tiene que ver con todo lo cultural, es decir, incluso hasta la misma topografía nos ayuda a entender mejor las cosas. Es decir, el pueblo de Israel es un pueblo que está dentro de, en fin, un contexto donde hay unos cultivos, unos animales que en otros sitios no se da, y eso ayuda a entender ciertas cosas. Hay unas prácticas, incluso otras religiones también las llevan a cabo, y Dios usa esos códigos sociales para presentar su mensaje, ¿no? Su propósito. Y ahí es donde está esa línea roja que nos va a ayudar a comprender en ese periodo tan amplio donde ocurren tantas cosas lo que es la voluntad de Dios y digamos, aclarar otros textos. Mencionaba, creo yo, en relación con el sensus plenior, también la analogía de la fe. Es decir, hay cuestiones que están muy claras, quizá algunas no estén tan claras, pero van en esa misma línea. Cuando tú las unes a las cosas más claras, te encajan y se va dando, digamos, esa línea interpretativa de lo que es la voluntad de Dios. Eso es lo que se llama en hermenéutica la analogía de la fe. Cuando hay algo que no lo tienes tan claro, intenta arrojar luz desde lo que está más claro. En otros libros, en otros momentos o en tiempos más inmediatos. Es importante tener eso en cuenta incluso cuando hablamos de tipos y antitipos. Creo que esto lo mencionamos o no, refiriéndonos al Antiguo y al Nuevo Testamento. Es decir, cuando hablamos de tipos, estamos hablando de situaciones concretas que se dan en el Antiguo Testamento, pero que además tienen una proyección profética que se ha de cumplir en el Nuevo Testamento. Es decir, no sé si recordáis algún ejemplo de tipo y antitipo. ¿Se acordáis de alguno? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el cordero sería un tipo. El cordero es ese sacrificio que se hace, tiene que ver con la Pascua, tiene que ver con una serie de momentos a lo largo del Antiguo Testamento, pero que si bien tienen su efecto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también lo tendrán en Cristo, que es el Cordero. Entonces vemos que hay unos cumplimientos en el Nuevo Testamento, pero que también están en el Antiguo Testamento. Podríamos hablar incluso de Isaac cuando iba a ser sacrificado. Ahí vemos también algunos tipos relacionados también con Cristo. Bueno, no vamos a pararnos mucho ahí. Aquí tenemos algunos ejemplos más de lo que comentábamos en ese lenguaje figurado que también se puede dar y de los tipos, las tipologías y demás. Vale. Lo que mencionaba de Isaac. Bien, esto también lo hemos comentado en parte, no vamos a entrar demasiado. Recordad que son situaciones diferentes que Dios tiene que encauzar de manera que su voluntad sea la que se lleve a cabo. Hablábamos de la esclavitud, de la poligamia, del politeísmo, del enoteísmo, del monoteísmo, y estábamos hablando de esos momentos en los cuales el pueblo incluso llegaba a entender, el mismo pueblo de Israel, que había diferentes dioses, y como que podían escoger hasta llegar a entender que pasando por el enoteísmo, que era entender que aún habiendo diferentes dioses, el Dios todopoderoso era el Dios de Israel. Y hasta luego llegar a ese punto de que no es que hay un Dios más poderoso que otro, es que solamente hay un Dios. Y eso fue lo que se conoció, ¿recordáis cómo llamaba Israel esa realidad de que Dios era uno y que no eran diferentes dioses? Y además eso hay que tenerlo en cuenta también porque es uno de los motivos por los cuales no aceptaban a Jesús. ¿Os acordáis? ¿Cuál era esa enseñanza? ¿No? Era, hoy todavía el pueblo de Israel lo sigue recordando, manteniendo de una forma literal las enseñanzas en Deuteronomio, quiero recordar, capítulo 6, si queréis ver en vuestras Biblias, en el capítulo 6 de Deuteronomio. A ver, me tiene que coger.
Esto es lo que se llama la Shema. ¿No habéis oído hablar de la Shema? Y que todavía el pueblo de Israel lo lleva pegado a su corazón, en sus frentes, dentro de una cajita que se llama filactería. Y ahí es donde está pues ese sentido de que Dios solamente es uno. Y el énfasis para el pueblo de Israel era tan importante por todo lo que se había pasado en esta etapa. En el versículo 4 de Deuteronomio, capítulo 6, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, eso literalmente es lo que empezó a hacer el pueblo de Israel, que todavía en este tiempo lo hace, y en sus casas lo tienen, y lo tienen en las cajitas, atado literalmente a la mente, al corazón, y es eso que para ellos es el credo fundamental de su fe. Israel, uno es. Oye Israel, Señor tu Dios, uno es. Dios solamente es uno. Y eso sería luego un problema para el mismo pueblo de Israel, porque cuando Jesús se manifiesta no solamente como el Mesías, se le reconoce como el Mesías, sino que además como el Hijo de Dios, como Dios mismo, ellos dicen, pero Dios es uno, es una herejía. Padre uno es, tenemos a nuestro Padre que es Dios, como que el Hijo, ¿no? Y entran pues en esa dificultad de entender a ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, cuando hemos estado hablando un poco de ese proceso histórico, un poco bastante de ese proceso histórico que es tan amplio, con las diferentes etapas, las dispensaciones que algunos quieren hacer de ello, y para llegar hasta aquí. Bueno, me he dejado colgado, estaba mencionando y al hilo de esto ha salido, hemos hablado un poco del politeísmo y demás, pero me he saltado algo, creo, y que tenía que ver con el templo. Estaba hablando del altar, del tabernáculo, del templo, lo estaba comentando por un motivo. Y es que aún aquellas personas que hablan de una etapa posterior, que se tienen que cumplir una serie de cosas, sabéis que una de las señales es que se tiene que cumplir, la reconstrucción del templo. Y bíblicamente, alguien puede reconstruir un templo, pero para nosotros como cristianos es inaceptable que sea la voluntad de Dios la construcción de un nuevo templo. Además de que habría otro planteamiento también que hacerse, y no vamos a entrar, yo creo que eso en teología quizás podéis verlo o llegar a vuestras propias conclusiones para ver todo eso, y además dentro del pueblo evangélico hay diferentes directrices al respecto. Entonces, bueno, no vamos a entrar aquí ahora no tenemos el tiempo para verlo, pero por lo menos que sepáis que hay unas líneas dentro del mismo pueblo evangélico que son más cercanas al pueblo de Israel, como todavía pueblo de Dios, y otras que no tienen nada que ver con eso. Que algunos incluso aplauden y respaldan la reconstrucción del templo, cuando eso sí que bíblicamente no tiene ningún sentido, porque el templo tenía que ver con los sacrificios, tenía que ver con todo aquello que se hizo preparando al pueblo para llegar hasta la cruz. Pero después de la cruz no tiene sentido tener otros altares para hacer sacrificios. Y eso a veces se nos olvida. Recordad incluso que cuando hablamos de altares, estamos hablando de una etapa en la que el pueblo tenía que aprender a pedir perdón, a arrepentirse, a poner delante de Dios esos sacrificios,
y que nosotros en ese aspecto ya no tenemos altares. El altar fue la cruz en el sentido de que Cristo murió por nosotros y nuestro sacrificio es de alabanza a Dios, es decir, que no es ni de animales ni de algo que vuelva a redimirnos como una ayuda o una muleta a lo que Jesús hizo. No sé si eso lo tenéis claro, pero es importante. A veces cuando se entra en una iglesia evangélica, algunos dicen, bueno, vamos a ir al altar. Y aquí no hay altares, pero muchas veces el altar se entiende como la parte donde está el púlpito, donde se pone el grupo que nos guía en algo determinado, de la alabanza o el predicador. Pero ¿por qué hablar de altares en la etapa del Nuevo Testamento, en la etapa del cristianismo? ¿Creéis que eso nos puede venir de alguna parte, además del Antiguo Testamento? El hecho de pensar que tenemos altares en nuestras iglesias. ¿Sabéis que la Iglesia Católica también tiene su altar? ¿Y sabéis por qué? ¿O no tenéis una idea más o menos de por qué la Iglesia Católica sigue teniendo altar? Porque si hablamos de lo... el altar en realidad es cuando se nos habla a nosotros, incluso yo he escuchado a personas que se van a casar y demás, dicen, hay que ir al altar, hablando dentro de la iglesia evangélica. A mí me suena un poco raro cuando oigo esas cosas, y bueno, nosotros no tenemos altares. Pero claro, en la iglesia católica el altar está ahí, que es donde normalmente se posiciona el sacerdote y donde está la mesa para el sacrificio. De ahí viene la idea de altar, porque para que haya una misa dentro de la Iglesia Católica se tiene que producir un nuevo sacrificio. Ellos dicen que es un sacrificio incruento, sin dolor, pero es un sacrificio necesario para ellos para que se dé el sacramento de la misa. Y es en el momento que se celebra lo que para nosotros es la Cena del Señor, la Santa Cena, como lo queramos llamar, que ellos lo llaman la Eucaristía, y que pues, se lleva a cabo esto por medio de una serie de cuestiones que se tienen que ver. Vale, todo eso tiene una línea que nosotros debemos tenerlo clara porque con los pequeños, con los jóvenes, todo esto está ahí y debemos de tener cuál es el trasfondo teológico, bíblico de lo que se nos está enseñando al respecto. Es que lo estaba mencionando, me he metido en otra cosa, perdonadme, y quería dejar eso claro. No sé si entendéis el concepto en ese sentido, de la cruz, del altar, del templo, y de lo que todavía algunas personas piensan que tiene que ocurrir, como que se tiene que reconstruir un templo. Hablando incluso del pueblo de Dios como el pueblo de Israel. También deben tener en cuenta afirmaciones muy claras, tanto hechas por Jesús como por los mismos apóstoles, incluso en el Antiguo Testamento, que no siempre el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, sino habiendo un remanente. En el pueblo de Israel había un remanente. Y algunas personas incluso entraban a formar parte del pueblo de Israel, que no eran semitas, incluso. No solamente no eran judíos, sino que no eran semitas. Y entraban también, incluso llegando a formar parte de la genealogía de Jesús mismo. Pero en el Nuevo Testamento incluso se nos afirma ya que no hay ni varón ni hembra, ni judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo. Se nos afirma que la salvación es por medio de la fe y que se recibe por gracia. Y luego sí es verdad que se nos habla de un pueblo, que nosotros como se habla del injerto y tal, pero en fin, ahí ya nos metemos en esa línea que decía que no vamos a entrar de lleno, pero que son cuestiones que a veces se dan y que os podéis encontrar y que está bien que hagáis, digamos, una reflexión menos personal de lo que eso puede significar en nuestro contexto, ¿vale? En este tiempo. No sé si ya habíais pensado, habéis visto algo de esto, o tenéis alguna posición, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Cuando hablamos de la literatura veterotestamentaria que actualmente tenemos, aquí tenéis una clasificación general que es sencilla, simplemente la ley, los históricos, los poéticos y los proféticos. Antes hablaba de los profetas mayores, ahí se suele meter a Daniel, aunque en realidad Daniel es un personaje un tanto extraño, porque no era exactamente un profeta tampoco. De hecho, los judíos lo tenían entre los escritos, si mal no recuerdo, que es, a ver si tenemos aquí, bueno, aquí tenemos otro tema que
No vamos a entrar mucho ahora, que tiene que ver con la interpretación, es más de hermenéutica, y lo vais a ir viendo también en hermenéutica. Aquí algunas cosas sí que hemos comentado ya, tampoco me voy a parar demasiado, lo que tiene que ver con el pecado, el sentido del pecado en el Antiguo Testamento, con los sacrificios, la Trinidad, que evidentemente Dios es trino y lo es desde el libro de Génesis, antes del libro de Génesis, porque es la esencia, lo que Dios es en sí mismo, ¿verdad? Lo que hemos comentado del templo, ya comentamos algo también del canon, que no vamos a entrar ahora mucho más. Y, bueno, algo de esto mencionábamos referente a la Tanakh, cuando hablábamos de la Tanakh, que es el nombre que le suele dar el pueblo de Israel al Antiguo Testamento, que es lo que ellos reconocen, porque ellos no reconocen el Nuevo Testamento porque no creen, como sabéis, en Cristo como el Mesías, pues ahí está el libro de Daniel, que os mencionaba antes, en el libro de los escritos o Ketubim, que es el nombre que se le suele dar al libro de los escritos en hebreo. Son las tres divisiones que hacía el pueblo de Israel de la Tanakh y que da nombre a la Tanakh, ¿no? De Torah, Nebim y Ketubim, que es la ley, la instrucción de la ley, los profetas y los escritos. Y fijaros que en los profetas ya el pueblo de Israel en ese tiempo no tenía a Daniel, sino que estaba dentro de los escritos junto con algunos libros que nosotros lo dividimos de otra forma, porque nosotros hacemos, fijaros, nosotros seguimos la división de la Septuaginta, que es lo que se llama el canon alejandrino. Pero seguimos el contenido del canon palestiniano. El canon palestiniano eran los libros del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, por, digamos, consenso amplio, reconocía. Lo que ocurre es que cuando se hace la traducción al griego de la Septuaginta, es cuando se forma, digamos, ese listado de libros donde también se introducen aquellos que a nivel histórico creyeron que eran importantes tener ahí para que diesen alguna información de lo que estaba pasando en ese periodo intertestamentario. Y se introducen estos libros que tienen que ver con pues, primera hasta cuarta de Macabeos, a algunos salmos de Salomón que también se incluyen, eclesiásticos, sabiduría, que no son libros del canon palestiniano y que además nosotros entendemos que no son parte de la palabra de Dios como libros inspirados. Algunos añadidos que hacen a Daniel, como es Bel y el dragón, que no está en nuestra Biblia, pero si veis una Biblia católica podéis encontrar que sí está. Y en algunas Biblias católicas, como quiero recordar la Biblia de Jerusalén, incluso se ponen notas a pie de página, es una parte añadida posteriormente o es un libro deuterocanónico. En Lamentaciones también tenemos un añadido de la epístola de Jeremías. Pero nosotros lo que sí seguimos, como os decía, es la división que tenemos en nuestra Biblia, que también la Iglesia Católica lo sigue así, pero incluyendo todos los libros deuterocanónicos o apócrifos, y se mantiene esta división de los libros de la ley o de la Torah, historia, en fin, lo que hemos ido comentando, poesía y profecía, estos cuatro bloques, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, esto simplemente para que veáis, no vamos a entrar ahora en ello, la tabla de la que se suele hacer en geología a la hora de enseñar toda esta etapa evolutiva. Yo no sé qué percepción tenéis, pero muchas veces se ha dicho desde el pueblo evangélico, bueno, es que la evolución es algo antibíblico. Tampoco hay que entenderlo necesariamente así. Es decir, claro, decir que el hombre surge de la casualidad o que surge del Big Bang o que surge de, yo qué sé, de la casualidad, pues no, eso no tiene sentido, porque nosotros creemos que la teoría creacionista, si creemos que Dios nos ha creado. Ahora, eso no está en contraposición necesariamente que hubiese una serie de etapas.
En estas columnas que veis aquí es interesante ver esas edades geológicas con los periodos y los principales acontecimientos, que si lo dividimos en 7 etapas, curiosamente suele coincidir bastante bien con lo que se va descubriendo en las diferentes teorías que se acercan a la formación del universo. ¿Mm? Simplemente como algo curioso. Personas que dicen, no, yo creo que fue en 6 días de 24 horas que se creó todo. Vale. Para mí, es decir, la Biblia no fue escrita para enseñarnos cómo se creó el mundo, sino para enseñarnos que el mundo tiene que estar con Dios. Y tampoco yo creo que tenemos que batallar, pero lo que pasa es que muchas veces lo hacemos más complicado cuando nos empecinamos de una manera muy dogmática en algunas posturas y tampoco necesariamente se nos revela en la Biblia que tiene que ser de esa forma. Y podríamos hablar de otras muchas cuestiones, pero que tampoco vamos ahora a meternos en todo ello, pero no sé, si por ejemplo los niños os dicen, bueno, ¿y cómo se formó el mundo? ¿Y cómo se formaron las personas? Claro, ellos están aprendiendo y están viendo, se les está hablando de las diferentes edades geológicas y se está hablando de personas primitivas, se les habla del mono, se les habla de no sé qué, se les habla de una serie de cosas. Y claro, si nosotros simplemente decimos, no, Dios creó a Adán y Eva. Y Adán y Eva tuvieron 2 hijos y luego surgieron los pueblos. Entonces te van a preguntar, bueno, ¿y todos esos pueblos de dónde salieron? Los hermanos se casaban entre ellos y tantos hermanos eran que porque si sigue leyendo un poco, ya de pronto hay un montón de pueblos formados. ¿Y eso cómo es en tan poco tiempo? ¿Qué respuesta le das? Pues eso, que es un poco complicado. Ahora, ya digo, para mí no es un problema. Yo me encuentro con personas, no, ¿qué tal? Que eso fue literalmente así, de esta manera. Pues bueno, para mí no es. Lo importante es que entendamos pues el propósito de la palabra de Dios. Y luego yo creo que sí, que es bueno también saber conjugar aquellas cosas que Dios pues nos manifiesta en su palabra y en el mismo universo y en lo que se va descubriendo. Hay muchas cosas que no están en la Biblia y por ello no quiere decir que estén en contra de la palabra de Dios, pero la Biblia ha sido escrita para que creamos en Dios, que es el propósito. Y de hecho Jesús mismo lo dice, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, muchas cosas más se han hecho, se han escrito, que no hay sitio para explicar por muchos libros que hubiese, pero estas son para que el hombre se acerque a Dios. Entonces tampoco tenemos que entrar en muchas cuestiones que quizás no, que no están en la Biblia, pero que tampoco la Biblia necesariamente tenemos que ver la contraria a eso. Dios entendemos que es el que nos ha creado y que no solamente nos ha creado, sino que por su gracia este mundo sigue subsistiendo. Eso sí, ahora habrá algunos que digan, no, pero es que intentan deshacer también, pero yo creo que muchas veces es por los criterios que la Iglesia ha tenido a la hora de plantear lo que es la creación de Dios. Y bueno, esto es otra cuestión que quizás escuchéis, pero bueno, esto yo creo que tampoco va a ser tan necesario, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Creo que mencionaba yo algo en una de las clases síncronas sobre la hipótesis de Wellhausen. Cuando hablamos de la autoría de ciertas partes del Antiguo Testamento, a veces es difícil entender a quién usó Dios para escribir todo eso. Y se hablan, que eso lo podéis ver en diferentes, vais a encontrar con libros que hacen referencia a esta hipótesis, ¿no? Lo que es la tradición yavista, la eloísta, la deuteronómica y la sacerdotal. Y tiene que ver con términos que aparecen en el Antiguo Testamento que son muy comunes a unos periodos determinados. Donde, por ejemplo, cuando se habla de Dios, siempre se habla de Yahvé, pero hay otros libros y otras etapas donde se habla siempre de Elohim, y luego se habla de una tradición que tiene que ver mucho con el Deuteronomio y luego con la sacerdotal. Y eso pues lleva a planteamientos de escuelas, es decir, de personas que no era una nada más, sino diferentes que Dios usó para no solamente escribir la palabra de Dios, para transmitir la palabra de Dios, porque sabéis que no se empezó de forma oral, la transmisión oral, pero se fue recogiendo, incluso como Lucas decía, que
pues puso en orden todo lo que otros habían escrito o dicho, también en el Antiguo Testamento se puede dar esa idea y de hecho pues está esta teoría que es bastante amplia y aceptada dentro de los estudios más profundos de lo que es toda la literatura veterotestamental. Y bueno, esto es simplemente algunas cuestiones más sobre esto, pero no vamos a desarrollar mucho más. Las líneas que tienen que ver con todo esto, cómo se fusiona en el Génesis, en Éxodo, en Levítico y Números. Entonces, bueno, hasta ahí, no vamos a ir hoy más y simplemente, si tenéis alguna pregunta, contestarla y si no, cerraríamos en esta parte. ¿Tenéis alguna cuestión más que se quede en el tintero? ¿No? ¿Sí? Lo que tiene que ver con los trabajos y la asignatura, ¿lo tenéis todo claro? La asignatura me refiero a pues el examen, en fin, todo lo que tenéis que hacer. El trabajo sobre el contenido temático que tenéis que estar haciendo. Y, yo quería preguntar que, verá, a veces me extiendo mucho como hay una limitación de hoja y de palabra, sí. Porque claro, yo empiezo, digamos, a enrollarme porque no sé si voy a llegar después que me paso bastante. Entonces, cuando a lo mejor dice, habla de tal persona, un profeta, por ejemplo, no sé cuántas, porque yo quiero contar muchas cosas, a lo mejor es diferente que diga, que diga menciona tales puntos, tales características. Entonces, no sé realmente cuando hombre, si dice nombra, es nombra, pero si tengo que hablar, no sé exactamente. Tienes que limitarte al número de páginas. Sí, ahí yo creo que digamos, una disciplina de trabajo que va bien es hacer lo que tú entiendes que es más importante y luego resumirlo. Volver a resumirlo. Es decir, tú escribes esto y dices, bueno, me pasa, a ver si te pasas un párrafo, media página, no pasa nada. Pero claro, si ya es mucho más, sí. O si es mucho menos, la idea es que se haga un trabajo que sea suficiente y, como decía, no solamente en el comentario del libro, sino también en el desarrollo de este trabajo, de este contenido temático o de portafolio, como se le suele llamar también en la asignatura, debe de haber una argumentación que muchas veces, si no está clara, debe de ser apoyada también. Y a lo mejor hay cosas que con un párrafo casi terminas, pero es que tienes que argumentar algunas cosas más y quizás utilizar alguna bibliografía más. En otro te pasas, intenta resumir, es decir, a lo mejor hay una serie de cosas que explicas, pero las puedes resumir un poco más. Tampoco puedes, porque claro, estamos hablando, como decimos, de periodos muy amplios y profetas que se mencionan, algunos más, los profetas mayores tienen, pues, acotan tiempos que son grandes, a veces no es fácil, pero hay que intentar hacerlo, ¿vale? Vale. ¿Alguna cuestión más? El próximo sábado es el seminario presencial, ¿verdad? ¿El próximo sábado? No. ¿O no? Tengo aquí yo puesto el 18 Historia de la Iglesia. Pero será en Madrid. A ver, se divide en dos partes, porque en este caso, para facilitar, como en este caso es de forma física la presencialidad, pues para facilitar que puedan asistir todos, hace uno en Madrid y otro en Sevilla. En el calendario aparece el 18, el de Sevilla. Por eso... El 18 es en Madrid y el 26 en Sevilla. Claro, es lo que yo quería recordar, vale. pero déjame, estoy confirmándolo. Vale, es que en el calendario aparece como que es Sevilla el 18, por eso me extrañaba. A ver si hay algún error. Vamos a ver, mayo. Creo que no lo tengo, sí. Ahí está. Bueno, espérate que estoy mirando. Perdón. Estoy mirando en historia bíblica. No lo puedo encontrar, evidentemente. Yo estoy anotada en Madrid y en Madrid me han confirmado que es el 18. Sí, yo creo que es así, que no... Vale, es que en la plataforma aparece como el presencial de Historia de la Iglesia el 18 en Sevilla.
Por Pues lo voy a eso- mirar, si es así lo cambio, por eso- pero es al revés, es decir, el 25 sería en Sevilla Vale, perfecto. y la semana siguiente en Madrid. Vale. ¿Alguna cosa más? Nada más. Pues nada, cerramos aquí y que vaya todo muy bien y cualquier cosa de todas formas que surja me decís. Y Dios mediante, los que nos veamos en Sevilla, pues allí seguimos un poquito más con la historia de la iglesia y nada, a vuestra disposición. Que vaya todo bien. Buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós.